Aquí Hola, estoy. ¿Cómo estás, querido Félix? Qué ilusión, ¿eh? una ilusión muy grande también para mí. La verdad No que sabes cómo me apetecía este ratito contigo. Me hace mucha ilusión, de verdad. muchas gracias de verdad. Oh, es un Y, súper placer. y bueno, nada, ¿cómo estás? Muy bien. Y ahora contigo mejor todavía. Yo te saludo desde Te admiro un montón, Félix. No porque yo sabes estoy también. qué bonito. El universo es tan bonito cuando nos une, ¿verdad? Y une conversaciones así, que este será el inicio de muchas, y más cuando se hace desde ese sentir tan lindo de estar ahí, ¿no? De ayudar, de aportar, de dar valor, de guiar a la gente, que yo creo que eso es tan importante. Ahí estamos los dos al pie del cañón, ¿verdad? Y bueno, Dándolo todo. un saludo desde Francia, que es desde donde me conecto, ¡Ay, qué parte de Francia, querido! en el sur de Francia, cerca de Toulouse. ¡Oh, qué bonito! Por un tiempo, pues caluroso también, pero vamos, Sí, no aquí comparable al tenemos del año pasado. Aquí tenemos un calorón y además hoy en especial hace un calor de estos de 38, 39 grados. Aquí nos espera mañana eso, porque aquí también va muy a la par ¿Ah, de sí? Madrid, así que va a ser lo mismo. Pero bueno, en fin, lo sacaremos Eso adelante, no hay problema. te iba a Aquí decir. tu interior Cuando uno tiene que está ser lo bien y bueno. está en calma, tanto que vamos a hablar de meditación. Pues sí, vamos a hacer este directo, precisamente le comentaba pues, a toda la comunidad, ¿no? Que vamos a hacer un directo sobre la importancia de la meditación. Sí, Y bueno, puesto que yo he iniciado el directo, ¿no? Y me gustaría mucho pues que toda mi comunidad, una gran parte te conocen ya, pero me gustaría pues hombre, claro. para que te conocieran y yo Claro les animo que a sí. seguirte a todos. Sí, no, a mí, bueno, mi pasión en mi mundo es el cerebro, entonces llevo pues más de 20 años, ya casi 22 años investigando, estudiando, trabajando las diferentes facetas y esa conexión un poco más clínica, pero con esa pata también más espiritual, ¿no? Que yo creo que es la unión perfecta y es lo que tú y yo hacemos hoy aquí, uniendo esa sensatez de que la gente muchas veces necesita entender cómo funciona el cerebro, cómo va, con esa parte tan importante de conexión con uno mismo, ¿no? Y hablando de la parte meditativa, es absolutamente básica y fundamental. O sea, vivimos en un momento, siempre ha sido importante, yo llevo meditando mucho tiempo, la palabra meditación a la gente al principio le echa mucho para atrás, yo no soy capaz, esto no lo voy a saber hacer, y yo siempre digo, a ver, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es aprender a conocernos. Y para eso hay que aprender a escucharnos. Cosa que no hacemos nunca jamás en la vida porque vamos siempre con el estrés, con todo lo que tenemos que hacer, con el foco puesto en algo que ni siquiera es el momento presente. Entonces, algo muy bonito que haces tú, que es esa guía con esos libros tan maravillosos que tienes, que el último me encanta. Te voy a traer a los domingos con Cata para entrevistarte y hablar de ese libro de Eres Luz que me parece impresionante. Una de las cosas que tenemos que enseñarle a la gente, lo primero de todo, es que no pretendemos correr. No todo el mundo puede de 0 a 100 estar 1 hora meditando. Eso es una cosa que hay que entrenar y el cerebro necesita entender eso. Lo segundo es que cuando de repente cierras los ojitos y te miras a ti mismo, no es nada fácil. Lo que puede no gustarte a veces, pero es así, es parte del proceso, ¿no? Es como ir pegando capas, ¿no? Eso es, eso es. Me parece, me resulta muy interesante porque, claro, es que lo que decías, ¿no? Mira, estoy yo ahí arriba, tú estás abajo, ¿no? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, ¿no? Lo que Exacto. decían los principios herméticos, conocer el cerebro para mí es crucial. Es Cuanto crucial. mejor lo conozcamos, mejor conocemos lo de abajo en el Eso sentido del es, plano material y por lo eso tanto es. te permite conocer lo de arriba, ¿no? Igual que Y la liberas, eso es. Y sobre todo porque además a mí me encanta cuando intento dar sentido, porque la parte, el mundo espiritual es un mundo que si conoces bien, que a mí me arrebata y me apasiona, yo no podría vivir sin él. O sea, me parece totalmente imposible irte a la parte puramente científica y clínica y orgánica del órgano, de lo que hace, sin entender todo lo que tú puedes llegar a sentir. O sea, un pensamiento, un sentimiento, la personalidad, la identidad, la esencia, cómo podemos comulgar, ¿no? La información consciente, la subconsciente, la inconsciente. Eso es un mundo que me encanta investigar y una de las herramientas más importantes para poder trabajar y poder mostrar es la meditación. O sea, científicamente hablando, te puedo hablar de estudios científicos que lo demuestran, miles cada vez más, gracias a Dios, están centrados en ver los beneficios tan importantes que hay a la hora de la meditación, pero yo voy mucho más allá y tú lo has dicho muy bien, que es la escucha. Bueno, yo siempre lo digo en mis presentaciones,
De hecho, muchas veces yo no soy médico ni me dedico a la parte clínica, pero bueno, como soy un hombre de ciencia, pues cuando veo un buen paper, Claro. he hecho muchas veces búsquedas en bases de datos, ¿no? Y he visto que hay un Un montón de montón. papers. Y bueno, lo que revelan es muy prometedor, ¿no? Porque te están confirmando lo que los sabios del pasado ya nos decían en el pasado, solo que ellos no tenían la ciencia que tenemos nosotros exterior, sino que tenían una ciencia interior. Pero como suelo explicar, esa ciencia es igual de rigurosa, ¿eh? Igual. Pasa en la observación, solo que no con los sentidos físicos, sino con el sentido interior. Y tampoco te crees nada porque alguien te lo diga, sino que lo sometes tú mismo a la prueba interior y llegas a tus propias conclusiones, ¿no? Así que son dos tipos de ciencia diferentes que son dos caras. Pero que comulgan totalmente, que están completamente entrelazadas. O sea, tú puedes decir orgánicamente hablando que las ínsulas, que es una parte que cuando tú meditas se trabaja muchísimo, que sí hay evidencia con estudios que se han hecho en monjes, por ejemplo, tibetanos, que se dedican 24/7, o sea, están todo el día meditando con una conexión enorme, se ha visto morfológicamente un cambio, eso sí te lo puedo decir. Pero como muy bien dices tú, eso es un caso muy radical porque son personas que su mundo y su vida es la meditación. ¿Eso significa que a ti o a mí que trabajamos mucho y meditamos un montón también vamos a ver cambios? Vamos a ver un montón de cambios, aunque no sean morfológicos, no necesitas tener ese paper, ese documento científico para poder explicar esto, ¿no? Sí. Simplemente en el momento de la escucha. ¿Realmente qué es meditación? Es como muchas veces se habla del mindfulness, ¿no? Mindfulness, o sea, dejar la mente, la meditación no es dejar la mente en blanco. La meditación es justamente poner el foco de atención en algo tan importante como eres tú, pero es que no tenemos hábito de escucharnos, de pensarnos, de sentirnos. Eso es algo que... Y además en la sociedad moderna pues lo que se busca son cosas que te proporcionan algo rápido y sin esfuerzo, pero al final la meditación por supuesto que proporciona un montón de beneficios y cada uno los vivirá de una forma, ¿no? Yo después de 25 años desde luego de práctica y he practicado no solo el mindfulness, muchas otras sí. Y te puedo asegurar que los beneficios llegan, pero al final eso es secundario. O sea, porque desde el punto de vista espiritual el objetivo de la meditación no es recibir, es dar, es convertirte en un mejor servidor para reparar a la humanidad que está enferma. Esa es la cuestión, para reparar ese sentido de separación, ¿no? que nos mantiene separados y seguir el camino del amor que une, ¿no? Que pasa de lo dual hacia lo no dual, ¿verdad? Qué bonito, totalmente. Porque fíjate, religión, por ejemplo, religión, ligare, volver a unir. Decía antes en un directo, no es unir, es volver a unir. Es bonito, o sea, unido se separó. Y tenemos que reparar lo que de alguna manera hemos hecho mal. Yoga, lo mismo, ¿no? Unión. Totalmente. Se trata de eso. Mira, una de las cosas muy importantes que estás diciendo y me parece fundamental es que somos absolutamente energía, ¿no? Y yo creo que una manera de poder parar, escuchar, conectar contigo, como muy bien dices tú, ¿no? Si yo quiero poder cuidar a los demás, quiero poder dar, quiero poder guiar, quiero poder enseñar y mostrar, tengo que empezar cuidándome a mí. Y desgraciadamente eso en la sociedad en la que vivimos se ve como egoísmo, ¿no? Fíjate, una de las cosas que a mí más me impacta es ¿por qué sonríes? ¿Por qué siempre estás sonriendo? Digo, es que me tengas que preguntar eso. O sea, porque yo puedo tener un mal día, o puedo tener un buen día, o puedo haber estado llorando hace un segundo y estar contigo, o puedo haber estado feliz. Y lo que yo quiero trasladarte a ti es esa calma interior que yo tengo, independientemente de lo que en ese momento haya sentido, haya pensado, haya actuado. Y eso es incomprensible. Entonces... El desapego de... Yo me estoy acordando que me lo dices, mi hija me decía cuando ella tenía 3 años, una vez me dice, papá, ¿tú eres feliz? Y le dije, claro. Y me dijo, ¿y por qué? Y le dije, por ninguna razón. Digo, si tú tienes una razón para ser feliz, entonces no conoces la verdadera felicidad. Total. Pero para ser feliz tienes que tener algo, tienes que ser algo, tienes que conseguir algo, ya has creado condicionamiento. Ya no conoces la verdadera felicidad. La felicidad sencillamente es, y luego se expresa a través de todo lo que haces. Eso es. Qué bonito, ¿eh? Me ha encantado esa definición porque es que yo pienso exactamente como tú. O sea, yo creo que esa calma y esa paz interior que tenemos independientemente de todo lo que nos pase o lo que pase alrededor, o sea, esa plenitud interna, ¿no? Ese sentir, yo creo que es una cosa que tenemos que mostrar y demostrar que se puede, ¿no? Muchas veces yo lo llamo el pensamiento horizontal, ¿no? Estamos siempre pensando en todo lo demás. Nos enseñan desde pequeños a que lo que le pase al de al lado es lo que te tiene que pasar a ti, si te mira mal es por qué, pero vamos a ver,
párate un segundo y no te fijes en el mundo de tu alrededor, como tú dices, no veas la carencia, la necesidad, la envidia o la comparación. Primero, conócete, conéctate, siéntete, piénsate y después actúas. Pero es difícil porque no nos lo han mostrado. O sea, yo creo que personas como tú, que nos guiáis y nos dais mucha luz en esto, ayudáis un montón. O sea, yo desde mi experiencia, tú desde la tuya, pero tú eres una guía maravillosa para eso, porque realmente, de verdad te lo digo, yo te lo repito, te admiro mucho y me hace mucha ilusión estar contigo hoy, porque admiro mucho tu trabajo, la manera, lo bonito que lo cuentas, cómo lo escribes, cómo lo comunicas, cómo vibras, ¿no? Yo creo que eso... Decías, ahí se me ha venido a la cabeza porque antes he tenido otro directo desde Orlando, Florida, y así, hemos tocado un tema que me gustaría repetir porque es muy importante. Lo que comentaba yo, digo, para reparar todos los problemas del ser humano que tiene ahora, realmente puede costar una vida entender esto, pero si se entiende, es que merece la pena por lo menos intentarlo. El problema que tiene el ser humano, el único problema que tiene es pensar que sus pensamientos, creer que sus pensamientos son de su propiedad. Cuando un ser humano piensa que lo que pasa por su cabeza es de su propiedad, se está metiendo en la separación, está separándose del camino. En realidad nosotros somos pensados por nuestros pensamientos, es lo que nos han enseñado los sabios del pasado. Siempre. Y es así como el vehículo inferior, la parte mental concreta, la parte emocional, la parte de entrar en acción, responde a los pedidos del alma. Pero si no lo haces así, y dicen, no, pero oye, una cosa, yo, pues si digo ahora quiero pensar en un avión, pienso, digo, sí, bueno, estás usando una facultad subjetiva, estás usando la imaginación voluntariamente, porque lo que tienes es voluntad, tienes autoconsciencia y puedes usar esa facultad, pero también puedes llegar a meditar en un estado meditativo donde suspendes todo acto voluntario. Paras. Sin embargo, llegan pensamientos, así que los pensamientos no son tuyos, tuya es la voluntad, y el ser humano la ha utilizado mal durante milenios y así estamos. O sea que lo que podemos controlar de nuevo es la voluntad y esa capacidad de ser conscientes de lo que pensamos. Pero cada vez que creemos que lo que pensamos es nuestro, estamos cometiendo un error. Y sobre todo porque además, claro, el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Entonces, si tú piensas y te crees todo lo que piensas y sigues reforzándolo, entras en esa rueda de pensamiento fijo donde el cerebro no va más allá. Porque en el fondo tú estás absolutamente asumiendo que no hay nada que tú puedas hacer para cambiar lo que tú piensas, cuando es todo lo contrario. Ahí es donde entra lo de... Yo hice un libro que se llama Ecología Mental, de la serie Paradamis, que era amarillo y negro. Sí. Trataba ese tema, ¿no? Cómo lo enfocan desde la más remota antigüedad, ¿no? Todas las tradiciones, vayas a la que vayas, todas tienen una alquimia espiritual. O sea, es decir, una transmutación de esos pensamientos, de esas resistencias, ¿no? Ser consciente de algo que está instalado ahí en la subconsciencia y que está haciéndote mal, ser consciente, reconocerlo y crear una condición opuesta y reprogramarla, ¿no? Y es como sacar una mala hierba de un jardín. Totalmente. Y eso en el tarot, mira, en el tarot lo tienes en el arcano número 16, la torre, se ve una torre de piedra dura, o sea, esas son las estructuras mentales férreas que tenemos, sí. Pero luego se ve como que hay un rayo y saltan de ahí unas figuras humanas vestidas. Cuando salen vestidas significa que ocultan algo, tiene que ver con el ego. O sea que la iluminación, el rayo de iluminación que llega a través de la experiencia de la espiritualidad, te ayuda a romper viejas estructuras. Hombre, pero totalmente. Pero tú ten en cuenta que el cerebro no olvida, Félix. Entonces, yo siempre lo digo, el cerebro sustituye. Y la sustitución del pensamiento, ¿cómo la haces? La haces tú contigo. Claro, si tú te quedas en esa rueda, como tú dices, y te crees ese pensamiento y le das energía y le das energía y le das fuerza y le das fuerza y no sales de ahí, eso va a ser tu vida. O sea, te vas a levantar diciendo qué vida de mierda tengo y te vas a acostar diciendo qué vida de mierda tengo. En cambio, cuando frenas, paras, conectas, entras en ese estado meditativo que no tiene que ser, repito, de horas sin fin ni mucho menos. Ese parar y conectar, de repente das otro prisma. En 5 minutos, lo que yo recomiendo empezar por practicar. No es lo mismo que yo. Gimnasio, si tú vas una vez al mes y te pegas un palizón, te puedes lesionar y además no va a crecer ningún músculo. Aquí vas al gimnasio de entrenar el músculo de la atención concentrada, por ejemplo, o de la atención plena, pero tienes que ir a ese gimnasio 5 minutitos, tal, y todo se irá prolongando. Todos los días. Todos los días. Y hay pesas también, porque tú en un gimnasio necesitas una resistencia a la que enfrentarte para poder que crezca el músculo, ¿no? Igual que la energía eléctrica pasa por un filamento,
y emana luz. Pues aquí en ese gimnasio la resistencia son las distracciones. Las distracciones son parte de la meditación, van a aparecer, tenemos Siempre. que dividirlas. Siempre, y a mí me encanta porque además es la manera exacta en la que yo también enseño eso, porque una de las cosas que tenemos que pensar es para poder parar esa rueda de pensamientos negativos, no es decir, párate, esto no es ya, no, esto es, cierra tus ojos, conecta, 5, 6 minutos, ¿van a venir pensamientos? Por supuesto que sí, y vuelves, y sigues, y tú vuelves a ti y te sigues escuchando. ¿Y maneras en las que hay para que tú medites? Prueba, porque hay muchas formas, prueba. Hay montones. Yo tengo, de los 25 años que llevo, mira que he probado tradiciones y demás, y cada uno luego se va quedando, te va con todo, por supuesto, pero vale la pena abrir un poco la mentalidad. Pero lo que decía también en un live anterior, los senderos espirituales y meditativos son como una montaña donde cada sendero va por una ladera. Sí. Todos llevan a la misma cima, o meseta diría yo, más que cima, ¿no? Pero todos conducen, pero no hay ninguno que sea mejor que otro, ¿no? Y hay 1000 caminos. Lo importante es que encuentres en el que tú te sientes cómodo. Puede ser el tuyo, y sobre todo practicar, como yo siempre insisto, la tolerancia y la humildad. O sea, ser mi camino tendrá muchas cosas buenas y será el que yo gasto, pero no hay ningún camino que sea perfecto y lo tenga. No. Puedo aprender mucho de los otros caminos y tengo que respetarlos, ¿no? No, y aparte no hay que frustrarse en eso, porque fíjate, si le estamos dando cosas positivas a nuestro cerebro, lo estamos llevando a la calma, estamos llevando, como tú muy bien dices, un foco de atención, pero un foco de atención no al exterior, donde tengas que estar captando y observando, sino al interior, donde te puedas escuchar de verdad. No necesitas, y de hecho es que es erróneo cuando tú piensas que tienes que tener la mente en blanco, porque justamente lo último que tienes es la mente en blanco, sino lo que estás es frenándola y conectando y siendo mucho más consciente de información subconsciente que tienes. Por eso mismo, como tú muy bien dices, hay personas que necesitan más una guía y hacerlo a través de una visualización, hay personas que es una conexión con ellas mismas. Cuando ya tenemos más entreno, pues a lo mejor esa escucha del silencio que es tan potente y tan importante y tan brutal, ¿no? Sí. Todo lo que te dice el silencio. Yo hablaba con un músico en directo de Chile, Javier Velasco, un buen músico, maravilloso, espiritual además, y se lo decía, digo, sí, yo soy un apasionado de la música, ¿no? Estudié en ¡qué bonito! Ay, además, pues, tienes que escuchar mi música a ver si te gusta, querido, la que yo compongo, luego te la mando. Es binaural y la utilizo mucho para meditar y para hacer visualizaciones. Yo recomiendo siempre mucho esos temas, el tener un buen soporte musical, siempre que no crees dependencia, por supuesto. No, claro, como todo. Y bueno, yo la música me encanta, como te digo, apasionado, y de hecho cuando oigo música oigo las notas por su nombre, o sea, luego no puedo tocar directamente. Qué bonito. La auténtica pasión, un melómano, vamos, totalmente. No sé entender la vida sin música. Ah, igual que... Y le comentaba, le digo, fíjate, cuando se escribe en un pentagrama hay signos para los silencios. Si se ha tomado en cuenta es porque el silencio será tan importante. Y bueno, si nos remontamos al pasado de la teoría musical, tenemos que ir a parar a Pitágoras y su escuela pitagórica, Pitágoras de Samos, y para él también el silencio era a mí yo creo que es una de las cosas que más me apasiona. Fíjate, los momentos de máximo disfrute es cuando realmente aprendes a conectar con ese silencio, que es escuchar el silencio. Es una de las cosas más bonitas que te puede pasar, porque realmente estás en esa plenitud contigo. Eso es algo que... Te das cuenta de que la nada en realidad es todo, ¿no? Porque, para empezar, muchas veces se confunde vacío con nada. Sí. ¿Cierto? Porque nadie sabe lo que es la nada, igual que nadie puede saber lo que es el todo, ¿no? Porque el infinito es algo inimaginable, está más allá de las capacidades de la mente humana, que son infinitas. Sin embargo, incluso si lo intentas negar y decir lo que es la nada, tampoco puedes, ¿no? Porque no puedes negar lo que no conoces. Pero conectar con el silencio, conectar con el vacío, por ejemplo, en el espacio, es una meditación maravillosa. Y, por ejemplo, en la física cuántica, como comentaba en otro directo, el descubrimiento que hubo del campo de punto cero, las partículas vibran, ¿no? Los átomos vibran, pero si tú vas enfriando una sustancia, va vibrando más lentos. Si llegas al cero absoluto, ¿no? Menos 273, 16 bajo cero, vamos, grados centígrados serían. Bueno, la cuestión es que si llegas al cero absoluto, teóricamente las partículas deberían dejar de vibrar, no debería haber energía. Pero tú vas y sí que hay. Así que esa energía no sale de la materia, tiene que salir de lo que llamamos vacío. O sea, que el vacío está más lleno de lo que parece. Digo, siempre decimos que el vacío es, de manera así, despectiva, entre materia y materia. Pero no será al revés.
¿No será que la materia es lo que sobra entre vacío y vacío, que es lo que más hay en el universo? Y Eso parece es que verdad. está lleno de energía. Eso es verdad. O sea, yo en eso os animo mucho a hacer la prueba, que aunque seguro que lo que nos están viendo les puede resultar un poco difícil al principio, pero yo os animo mucho a probar, a intentar entender qué significa ese silencio. Lo primero que puedes hacer es, pues, sales a un parque y te sientas, si tienes una terraza, o simplemente buscas un lugar, aunque haya ruido, porque necesito que entendamos que el silencio es el silencio de conexión contigo, porque muchas veces me dicen, Cata, pero oigo pájaros o hay un sonido de un coche, digo, vale, pero yo te estoy diciendo que tu silencio contigo es tan potente que puedes llegar a no sentir nada de lo que tienes alrededor, y esto se consigue. Claro que se consigue. Yo cuando explico la concentración mental, siempre insisto en esto, ¿no? Dentro tenemos un montón de voces gritando, de pequeñas voces con V minúscula, las del ego, ¿no? Que están mareándote, que te intentan poner la mente dando saltos de un sitio a otro, pero luego detrás de todas ellas hay una sola voz con V mayúscula, que es la voz de tu maestro interior, esa es la voz de la sabiduría infinita, y por más que hable no se oye, porque está todo ese griterío. Pero si tú practicas y conectas poco a poco con ese silencio interior, las pequeñas voces se callan y esa voz con V mayúscula va tomando cada vez más peso, e intuitivamente la percibes y no necesitas que nadie te explique nada. Y ese es algo maravilloso. A todas partes. Es maravilloso porque eres capaz de tener esa conexión contigo. Yo lo llamo el momento burbujita, ¿no? De repente estás en tu burbuja, encantado, estés donde estés, tengas lo que tengas a tu alrededor y estás en esa paz contigo, en ese momento de plenitud. Por eso hay personas que necesitan pues una música, como hablábamos, o una guía que te vaya visualizando y te guíe. Todo es perfecto, lo que hay que hacer es probar qué es lo que a ti te hace una conexión mayor contigo mismo, ¿no? Y sin juzgarte, dejando que esos pensamientos vengan, porque van a venir, y cuanto más intentes, porque muchas veces no, es que ya me he distraído. Vamos a ver, es normal, es natural. Por eso estamos hablando de empezar 5 o 6 minutos, luego avanzar, ir creciendo, pero tú empiezas y lo permites y conectas y te escuchas y te sientes. Como muy bien hablábamos, es que esa comunicación es bidireccional. O sea, es que es así, entonces necesitas darle un poco de tiempo. Y sobre todo, y tener la conciencia y de verdad que la mejora que vas a notar en ti aprendiendo a hacer eso es monumental, a muchos niveles, ¿no? Pero en ese momento nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, quienes más nos autoexigimos, quienes peores nos hablamos, quienes antes nos hacemos que tenemos la toalla, somos nosotros. Normal es el yo mismo. La espiritualidad es un sendero que va desde el yo mismo hasta el yo soy. O sea, desde el yo mismo hasta el sí mismo, si quieres ser una expresión más junguiana, ¿no? Pero la realidad es esa. Mientras nos estamos identificando con lo que llamamos yo mismo, estamos en el mundo del ego, estamos en el mundo de la separatividad. Por eso la meditación te lleva de regreso hacia funcionar desde quien eres en realidad, con ese yo mismo a su servicio. Es lo que decía antes con Carjoli, que la tenemos conectada. Le decía, no olvidemos cuando meditamos también el sentido espiritual de todo esto. Lo que estamos haciendo es convertirnos en mejores servidores. Y lo que suelo decir es que de verdad es que es así. Cuando una persona medita, el mundo se salva un poco más. Se salva un poco más porque estás salvando tú. Tú estás haciendo cambios en tu interior muy pequeñitos, y como es dentro es fuera. Esos cambios sutiles cambian en tu forma de hablar. Absolutamente. Y estás cambiando el mundo. Igual que el aleteo de una mariposa en un sitio de la Tierra, pues puede producir cambios en otro, ¿no? Porque todo es causa y efecto. Pues todo está conectado a todo. Y cuando tú meditas, estás salvando el mundo realmente. Estás salvando el mundo. Y estás haciendo algo que es de lo más bonito que puedes hacer por ti mismo, que es empezar a cuidarte de verdad. O sea, yo creo que no hay cosa más importante si tú quieres estar al servicio, dar a los demás, guiar, querer, proteger, cuidar. Como no empieces por ti, por mucho que tú me digas, mucha gente me dice, es que parece que cuando uno quiere cuidarse a sí mismo es egoísmo, y digo, no, es necesidad, es supervivencia. Es una manera muy importante de poder, y además, ¿desde dónde lo haces? ¿Cuántas veces reaccionas de una manera incoherente, pegas un grito a alguien, te enfadas contigo mismo o con alguien y realmente no era para nada tu sentir? Pero bueno, pero hay que empezar, pero no sé, para mí no es egoísta ayudarse primero para a sí mismo. mí no, pero que desgraciadamente sí el entorno. Un avión te dice, primero ponte tú la mascarilla antes de ayudar a los demás, es normal. Pero el problema del ser humano es que es un organismo único, del cual somos células,
diferenciadas dentro de la unidad, pero lo malo es que nos hemos identificado con una falsa idea de separación y nos sentimos células separadas que van por su lado. Ese es el gran problema de la humanidad. Tenemos que volver a construir, ser. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que ese trabajo no lo podemos hacer de manera grupal, ojalá, pero no podemos, porque si has visto cómo está el mundo, es que no hay forma de eso. El trabajo tiene que empezar dentro de cada uno, es donde se produce ese error. Así que si te conviertes en mejor servidor, te reparas tú para poder servir mejor ahí fuera a reparar esa humanidad. Totalmente. Totalmente. Yo creo que es algo que tenemos que quitarnos clichés, tenemos que quitarnos falsos mitos, que tenemos que empezar. O sea, dar el primer pasito. Si después de un directo como el que estamos teniendo animamos a que la gente entienda que por lo menos lo vamos a intentar. O sea, no vayamos ya juzgándonos, poniéndonos sesgos, diciendo que no se puede. Inténtalo, para, un poquito, todos los días. Te equivocáis y dices que no se puede. Tú das una técnica de meditación, ¿cuándo tendré los resultados? Bueno, yo no te puedo decir, todo depende de tu estado de evolución espiritual, cada ser humano tiene su proceso diferente. Yo lo creo que no es fácil dar una ecuación matemática, ¿no? Para eso. Sin embargo, lo que sí que es científicamente seguro es que si no haces nada, por intentarlo, no lo vas a conseguir. No va a haber cambio de ningún tipo, eso seguro. Si tú no das un pasito. Y sobre todo lo que es muy importante es que ese paso, muchas veces uno mismo no lo puede hacer solo, pero para eso hay guías. Para eso te podemos enseñar, te podemos guiar, te podemos ayudar, como tú muy bien has dicho. Hay muchísimos tipos muy diferentes. Tienes que probar, tienes que ver lo que más te encaja, lo que más te resuena, lo que te parece más gratificante, lo que disfrutas más. O sea, date la oportunidad, no de porque empiezas a meditar, esto no es para mí. Hay muchas veces que hay gente que me dice, es que me he puesto muy nervioso porque esto no me encaja, o esta música no me ha gustado, o bueno, pero es que a lo mejor esa persona tiene una manera de guiarte que no va contigo, no pasa nada, hay muchísimas más maneras. Yo trabajo muchísimo con las visualizaciones y con la música que compongo porque considero que te cambia la onda cerebral, te relaja, te ayuda, pero porque es una guía. O sea, a lo mejor la gente me conoce, pues tiene mi voz, la tiene más arraigada, sabe que pues le da confianza, pues a lo mejor por eso ya te animas, pues fenomenal, pero no tiene que ser la única, ni mucho menos alternativa. Tiene que funcionar porque, como decíamos, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Es decir, tú puedes estudiar en el cerebro, por ejemplo, lo que ocurre cuando una persona conecta con la felicidad. Y eso no es la felicidad, eso es el efecto. Eso es cómo se plasma en tu cerebro cuando conectas con la felicidad. Pero claro, si comprendes mejor cómo funciona abajo, puedes hacer que sea más fácil conectar arriba. Claro. Con ese tipo de ondas de entrenamiento cerebral, pulsos binaurales, hay quien usa las frecuencias estas de solfeggio, por ejemplo. Es verdad. Canto gregoriano, ¿verdad? Que también tiene un sentido espiritual. Y bueno, pues está cerrando el bucle, ¿no? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Así que lo importante es que te conozcas. Y sobre todo lo importante es que te lo permitas. Yo creo que la respuesta inmediata a medita, sabes meditar, cuando ipso facto, no, eso no es para mí, que me ha pasado un montón, es que no, yo no voy a ser capaz, digo, vamos a ver, pero tú lo has intentado, sabes lo que significa, no, es que yo sé que me voy a poner nervioso, ya te estás predisponiendo, ya te estás diciendo, claro, es que ¿cómo no lo vas a creer si el cerebro te va a hacer caso a lo que le digas? Dale la oportunidad. Lo único que hay que entender que para empezar, que la meditación no es como ir a un spa, quiero decir que te dejas ahí tumbado y te hacen un masaje, es un trabajo, es un gimnasio, pero que tampoco te vas a hacer un sacrificio brutal. No. Quizás unos minutitos, 2 o 3 minutos, y lo importante es, como todo en la vida, ¿no? Ser regular. Y lo vas viendo, y luego esos minutos se van a convertir en horas. Y al principio la meditación será algo que haces durante todo el día en unas ventanitas, y luego la vida será algo que ocurre dentro de tu meditación algún día, seguro. Y te vas dando cuenta que a mí me encanta cuando de repente estás sin pensar, voy a meditar, estás tranquilamente a lo mejor observando un paisaje y estás completamente conectado contigo y el mundo se ha parado, porque a mí me arrebata la sensación del tiempo, que es absolutamente ilimitado, por mucho que no lo creamos, ¿no? Pero, hombre, la prueba la tienes cuando despiertas por la mañana. Quiero decir, el tiempo es un estado de consciencia, lo utilizamos para interactuar con el mundo material. Si no, no podríamos hacer la vida que hacemos. Pero cuando tú duermes, ese concepto se va, se queda lo único que existe, el eterno ahora. Y cuando despiertas por la mañana no sabes ni dónde estás, ni a qué hora estás. Hay un periodo, ¿no?, de toma de conciencia en el que vas creando de nuevo ese estado mental de conciencia y vuelves a interactuar otra vez con la materia, pero hay un periodo de adaptación donde no sabes ni quién eres, ni dónde estoy,
Y eso te da las pistas de lo que es la meditación. Cuando estás verdaderamente meditando, no sabes ni quién eres, ni te invitas. Estás totalmente desconectado, sí. Estás tan conectado contigo que estás desconectado. O sea, yo hay veces que pienso que han pasado minutos y he estado muchísimo y digo, no me lo puedo creer. O sea, no eres consciente, pero eso pasa mucho en la vida, que segundos se te hacen horas y horas se te hacen segundos en función de la perspectiva. Me demuestra que ese es un concepto psicológico del tiempo, ¿no? Pero luego, bueno, cuando alguna vez tienes esos estados en los que estás fluyendo y que el tiempo ya no importa ni nada, esos son estados meditativos llevados a la vida cotidiana y son estados en los que, por una vez, ese vehículo inferior se ha puesto al servicio del alma y lo superior puede actuar sobre lo inferior a través de ti como vehículo. En el momento en el que ya vuelves a ser yo, ya no eres vehículo, yo hago las cosas, ya te has separado de ese estado. Total, y fíjate, a mí me gusta mucho también para todas aquellas personas que cuando nos dicen, ¿no?, que están pasando por situaciones muy complejas, que viven con muchísima angustia, que hay mucho nervio en ellas, o que hay esas ruedas de pensamiento que te llevan a la ira, a la rabia, o sea, que incluso te hacen sentir muy mal con todo lo que tú estás viviendo. La meditación es un momento de parar el mundo maravilloso para eso. O sea, es muy sanador en ese sentido porque tú logras, con la práctica, como muy bien has dicho tú, esto el primer día no te va a pasar, estar tan conectado y tan a gusto y tan en calma contigo que todo eso, en ese instante... Y fíjate para el día a día, para el trabajo, por ejemplo, tienes una tarea muy dura, tienes que enfrentarte a otra peor aún, ¿no? Que dices, uff, lo que me falta, voy a hacer 3 minutitos o 4 de meditación y es como si lo otro lo empezaras después de es un reset. Es un reset total, ¿eh? Es un reset maravilloso. Llevar a ese silencio neuronal, a ese momento de donde además el cerebro se da cuenta de que tú puedes llegar a eso, que yo creo que cuando tienes esa pata incontrolable, ¿no?, ese cerebro donde está con esas ruedas de pensamientos autodestructivos muchas veces, porque es que yo siempre digo, si tú escribieras en una hoja cómo te hablas, lo que te dices y de qué manera, te darías cuenta que ni a tu peor enemigo le dirías todo lo que tú te dices a ti mismo. La autoexigencia, es impresionante lo mal que nos hablamos. También en el tarot, en un arcano un poco infame, que es el del diablo, número 15, que tiene que ver con Saturno. Bueno, pues es infame, pero está mal comprendido, porque lo que nos dice ese arcano del diablo es que de todo eso hay que reírse. Que lo que te está diciendo el diablo es la identificación con esa sensación de separación falsa, con esos falsos pensamientos que te atan a la materia. Tiene además unas cadenas, unos seres encadenados a la materia. Pero lo que te está diciendo, te está mostrando un diablo que es cómico. O sea, es un cachondeo. Está ahí para que te rías de él como un bufón. No es un diablo que da miedo, ¿no? De miedo. El mensaje oculto es ese. Si tú te paras y dejas pasar tus pensamientos y ves lo que pasa por tu mente, a lo mejor te echas a llorar, pero es que a lo mejor te echas a reír y decir, ¿cómo es posible que esté pensando esto, que me esté diciendo esto a mí misma, ¿no? Sí, yo creo que en el fondo asumimos que esa autoexigencia es normal y nos creemos que exigirnos tanto o hablarnos tan mal es algo que te crees porque te lo dices constantemente. Entonces, aprender a pararte desde un instante, que la meditación te ayuda de repente de esa vista de pájaro, y yo siempre digo, es como si analizaras tu vida desde arriba y te vas dando cuenta, y dices, pero madre mía, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O de dónde sale todo esto? Pero si tú no lo trabajas, no lo puedes saber ni lo puedes ver. O sea, yo creo que es súper sano, pero es muy desconocido porque se ponen etiquetas, ¿no? Es el estoy una hora, pero vamos a ver que no. Es que es así, ¿eh? A mí me ha llegado a pasar, pero tengo que... Y yo no, vamos a ver. Depende de cómo lo hagas y lo que hagas, te llevará de una manera u otra. Por eso yo creo que hay que insistir tanto en lo que significa. Hay muchos tipos de prácticas, muchos caminos. Muchos. Yo, por ejemplo, en la cábala, el árbol de la vida, puede llevar décadas, pero realmente al final lo ves, ¿no? Como esos senderos se corresponden también con formas de meditar. Y cuando atas, por ejemplo, los arcanos del tarot, las letras hebreas, los planetas, los colores y precisamente todos esos senderos, ¿no?, de ese árbol. Qué pasada, ¿eh? Las que estamos hablando las puedes expresar en esos términos, ¿no?, como esos caminos. O sea que al final es todo un sendero de retorno a la unidad. Todas las cosmogonías, da igual que veas la cosmogonía de Jacob Bohm del siglo XVIII, que la de Martínez de Pascual en esa misma época, o la cábala, o que te vayas al hinduismo, o al budismo esotérico, o al sufismo, por ejemplo, da lo mismo. Todo se trata de elevar la conciencia para llevarla hacia la unidad.
Y al final lo que estamos haciendo realmente es eso, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Luego la técnica, el que se pierde la técnica, pues se ha identificado con lo que no es. Pues bueno, yo me pasaría aquí toda la tarde hablando contigo, pero bueno. Bueno, es que es súper interesante, querido. Ya te digo que te voy a traer un tópico con Cata para poder profundizar y que nos cuentes un poquito también tú, porque haces cosas maravillosas como es justamente esto, no inculcar a que al final aprendamos a conocernos un poquito más y a conectar. Yo desde luego creo que la meditación es una herramienta maravillosa, que no hay que tenerle ese falso miedo, entre comillas, sino que hay que intentar probar, escucharte, no cerrarte a una tipología y sobre todo pedir ayuda. Porque si tú no sabes, es muy normal y tú solo no puedes entrar en esto. Pide ayuda, pide una guía, que te enseñen, que yo creo que es que... Yo en mi perfil, en mis páginas web, etcétera, yo lo que me dedico es a compartir recursos. Y hay un capítulo en mi último libro, en Evernote, que habla de eso, porque ahora que hay tantos recursos, la gente se sigue quejando, ¿no? Sí. No medita, ¿no? Pues bueno, yo... Catalina, ha sido un gusto, querida. Me gustaría, pues nada, pues si quieres decir alguna frase o algo, o algún gesto para... Yo, una de las cosas más bonitas que creo que podemos decir es que lo que tú piensas, sientes y lo que sientes irradias. Y que lo que tenemos que estar es completamente en comunicación, que nuestro pensar y nuestro sentir estén alineados para luego poder irradiar exactamente eso, ¿no? Que desgraciadamente lo que pensamos y lo que sentimos no están alineados, y eso se puede trabajar, se debe trabajar, y necesitamos entender que eso es lo que hay que trabajar. Por eso, pase lo que te pase a tu alrededor, si tú estás en esa calma tan profunda contigo, todo va a estar bien siempre. Y eso es maravilloso, es la paz perfecta. Seguro. Además me llega porque, por ejemplo, si estudias teosofía, pues verás, de Sofía, bueno, y todas las tradiciones más antiguas te lo dicen, ¿no? Ese alineamiento es necesario. El vehículo inferior hay que alinearlo, hay que alinear la parte física, la parte vital, la parte emocional, la parte mental, y luego todo eso alinearlo con el alma y fusionarlo, convertirlo en un... Exactamente. Que esto muy poca gente en el mundo ahora mismo lo exhibe cada día, ¿no? De forma que el alma se exprese directamente, ¿no? A través de nosotros. Es que no hay cosa más bonita que te salga todo de dentro tal cual, y esa pureza. O sea, yo creo que una de las cosas bonitas, yo me considero una persona que soy, tal cual me ves, me conoces y soy lo que ves. O sea, no tengo ni que actuar, ni que... No, porque considero que lo más bonito que puedes hacer es hacer lo que te sale de dentro profundamente, ¿no? Y creo que eso es precioso, encontrarte con gente que al final acabamos todos uniéndonos y vibrando igual y enseñando que se puede hacer. Creo, Catalina, te doy las gracias de corazón y bueno, deseando pues que volvamos a charlar. A ti, querido, claro que sí, nos emplazamos seguro. Un beso. Ha sido un súper placer. Gracias. Chao. Chao. Chao, querido, chao.